Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Todo lo que importa lo pierdes. En efecto, si te alejas de esta religión, pierdes todo. Todo lo tóxico. Pierdes el miedo, pierdes la culpa, pierdes la vergüenza, pierdes la sumisión y ganas la vida. Eso es lo importante, la libertad. Hola, buenos días, tardes, noches para todos los ex mormones, especialmente que visitan este canal. Nuevamente estamos con una experiencia en la iglesia de larga trayectoria, por lo que nos va a contar el invitado. Y si han visto la anterior entrevista de Vivi y José, pues aquí se trata de un familiar que ya nos va a ir ampliando él también la información, la experiencia familiar, ¿no? Y personal. Así que nada, el señor Heber, ¿no? Sí, Heber, bueno, pues encantada. el padre de los hebreos. Encantada. Bueno, pues empezar por contar a lo mejor cómo conoce la iglesia, ¿no? En qué época, así, cómo llega la iglesia a su vida. Bueno, mire, allá por el año, yo conocí personajes de la iglesia por el año 79, por ahí. Yo vivo en Montevideo hace 51, en la capital, pero soy del nordeste del país, de lo que acá le decimos el interior, vecino. Me vine allá con 20 y poquito, me vine a vivir acá en Montevideo. Y alguna vez había oído hablar de la iglesia, pero nunca había tenido contactos con personas. Pero he aquí que tenía una novia que, bueno, resultó que nos casamos, hasta el día de hoy estamos casados. Este, ¿Y la ella era mamá de Vivi. miembro? No, su hermana Ah, había sido, no solamente era miembro, sino que había sido misionera. Había regresado a una misión, estaba con las pilas bien cargadas. Y por allá, hablando algo, yo veo un libro de Mormón, pregunto qué es, y ella me aplicó la masa que aplican los... ¿Usted fue misionera? no. Me aplicó la masa que aplican los misioneros y me regaló el libro de Mormón. Y bueno, y yo lo tuve guardado por mucho tiempo. Pero es claro, uno cuando regala un libro, por lo general manda a los misioneros a la casa de la persona que le regaló el libro. Yo después lo hice más adelante con otras personas. Y los misioneros iban a mi casa, yo era soltero, y bueno, yo les decía que cuando leyera el libro los iba a llamar. Y así pasaba el tiempo, pero después me mudé y eso siguieron buscándome, hasta que un día, bueno, empezamos a charlar un poco en serio, y ellos me empezaron a presentar lo que era la iglesia, ¿no? Como presentan a los misioneros, les presentan la iglesia como una gran familia, el camino de regreso a la presencia del Padre, todo eso que le aplican los misioneros. Y después lo que se hablaba, ¿cómo le voy a decir? En sí lo que representaba la iglesia, según me decían los misioneros. Lo que representaba era una vida ordenada de familia, con buenos hábitos. Yo ya en esa época tenía ya 30 años y no, bueno, ya como quien dice, vivía una vida tranquila, ¿no? Claro. Tanto es así que cuando me preguntaban si tomaba, le dije, no, nunca fui tomador y tomo muy poquito. Y fuma, no, digo, dejé de fumar hace cuestión de un año y algo. Y me dijo así, pero entonces usted es un mormón seco, dice, hay solo que mojarlo nomás. Y bueno, está. Pero el tema es, como le decís, que el estilo de vida que me mostraban en la iglesia a mí me servía. Era el estilo de vida precisamente que a mí me caía bien. Yo venía de un hogar donde tenía una madre que decía ser católica, no practicaba, pero bueno, pero teníamos esa línea de vida organizada de familia, ¿me entiendes? Claro. Y eso fue lo que me hizo ver bien a la iglesia, ¿no? Dije, bueno, está acá, para familia, para todos, buenos hábitos, bueno, está. Y como yo no tenía ningún tipo de religión, así entré. Y empecé a leer el libro de Mormón, algunas curiosidades de América, yo las relacionaba con el libro de Mormón, y así entré a la iglesia, me bauticé yo solo, no se bautizó mi esposa, se bautizó después, como a los 2 años, y empecé a funcionar dentro de la iglesia, ¿cómo le voy a decir? Casi sin darme cuenta. Sí. Cuando quise acordar estaba metido. Mentira. Tenía un presidente de rama muy activo y un amigo que era su consejero. Me introducían en el tema y enseguida me llamaron a un llamamiento, a otro, y fue, ¿cómo le voy a decir? Bueno, para hablar con palabras sencillas, siempre una carrera media rápida. Cuando quise acordar estaba en el obispado, y así fui, Sí, sí, enseguida. todo así muy, ¿Y muy qué me rápido. pasó? Me pasó lo siguiente, yo me metí en la iglesia y no miré hacia ningún lado más.
yo me sumergí en la doctrina y el funcionamiento de la iglesia, todo lo que pude, y me leía todo lo que se podía leer dentro de la iglesia. Y eso, ¿cómo le voy a decir? Me sumergí de tal manera que yo estaba acá y yo no miraba afuera más, En una nada más. burbuja. En una burbuja donde usted no mira hacia afuera, no ve más nada. Y si alguien critica a las mormones, dice, este es contra, no le haga caso. Yo estoy bien y para mí esto es un camino bárbaro. Y así fui entrando, trabajando dentro de la iglesia, afianzándome después de, bueno, como le digo, desde presidente hombre joven hasta integrar 2 presidencias de estaca diferentes. Allá por el año 90 estuve en una y en el 2000 y poco estuve en otra. O sea que estuve dentro de la iglesia. Es claro, tuve 40 años, pero de esos 40 años yo creo que trabajé corrido 38, 39. O sea que Vi fue muchísimo. meterse de lleno cuando entró, desde Sí, que de entró. lleno y quedar así como dice usted, adentro de esta burbuja donde yo no veo para ningún lado. Y bueno, y estando en eso, nació mi hija. Cuando mi hija nació, yo ya estaba bautizado. Y por supuesto que la crié dentro de la iglesia con las normas que para mí era lo mejor que existía. ¿Me entiende? Y después de haber salido y de analizar las cosas, hoy me doy cuenta. No puedo reparar el daño que le hice porque cuando joven y todas esas cosas, las cosas que se prohibió, la forma en que vivíamos, los tiempos que le quité, ¿me entiende? Porque yo trabajaba a veces el domingo, como siempre, va a la capilla. Y a última hora había alguna reunión en el estaca, alguna cosa que había que arreglar. Después tenía reuniones los martes y tenía reuniones los viernes. Y después todo lo demás. Y en el barrio, cuando uno es obispo, bueno, no tiene día ni hora, ¿me entiendes? Y llegan las obligaciones, las cosas, y bueno, y va, y lo hace, y lo deja. Entonces todo el tiempo que yo le dediqué a la iglesia se lo quité a mi familia. Y eso es una de las cosas que más me pesa hoy, ¿me entiendes? El tiempo que le quité a mi hija. Yo estaba mucho, además, cuando me inicié en la iglesia yo tenía un trabajo que me requería mucho tiempo fuera de mi casa. Y cuando venía, yo a ella, mientras estaba en mi casa, le dedicaba todo el tiempo que tenía, pero después esas otras salidas eran infalibles. Bueno, y así me fui metiendo y así me fui quedando, todos esos años. Como le digo, viví 1000 experiencias en distintos lugares, como obispo, uno vive de todo un poco. Después como miembro del Sumo Consejo, después como en la presidencia de estaca, después de vuelta al Sumo Consejo, después auditorías, después otra vez en otra presidencia. Bueno, en todos esos lugares viví experiencias que para mí me llevaban mucho tiempo, pero yo, ya les digo, no me sentía mal trabajando, porque como uno está en esa burbuja y está convencido de que está haciendo algo Está que es haciendo beneficioso para los demás. la obra de Dios en la tierra. Claro, exacto. Que es beneficioso para los demás y para uno mismo, para la familia y todo. ¿Quién que tiene una familia organizada no dice, bueno, yo quiero tener mi familia por ahora y por la eternidad? Y bueno, y si está convencido que está trabajando para eso, está bien y está cómodo. Hasta que suceden algunas quiebras. Uy, algunas dudas o algo. Antes de pasar a eso, una pregunta que me suelo hacer especialmente cuando somos ex miembros de Hispanoamérica, ¿no? Si la iglesia era muy numerosa en las épocas que se bautizó y a día de hoy, ¿cómo está más o menos? ¿Ha ido bajando el número de miembros? ¿Cómo ha ido viendo eso? Bueno, mire, cuando yo entré a la iglesia, teníamos, el lugar que yo vivía era una rama, no era un bar. Nosotros trabajábamos a muerte para llegar a los estatus, al estatus de barrio, a la cantidad de sacerdotes que tiene que haber para poder un barrio. Trabajábamos como locos para conseguir un terreno y después para hacer una capilla. Y en esa época la capilla no se hacían como ahora, había que aportar dinero. Nosotros no teníamos dinero porque es una zona de gente, todo el mundo, trabajadores. Empleados estatales o de donde sea, pero gente de potencia económica no había. Entonces nosotros poníamos mano de obra, así que ya se puede imaginar, ¿no? Hicimos de todo, desde cargar tierra hasta... Ya bueno, fue parte de la construcción casi de... Claro, sí, parte de la construcción de la capilla. Entonces ahí dedicábamos más tiempo, más esfuerzo, más sacrificio. Ahora, en cuanto a la concurrencia en esa época en la rama era interesante. De hecho, en un tiempo prudencial llegamos a ser barrio.
el barrio tiene que tener, tenía en esa época 18 sacerdotes pagadores de diezmo íntegro, y las congregaciones daban por 60, 70, 80. Ahora, con respecto a la estaca, sí creció. Nosotros había un presidente de estaca que era muy, muy, muy activo y se dedicaba exclusivamente a mandar gente a la misión. Batió un récord de gente, porque nosotros los consejeros hacíamos todo lo demás y él se dedicaba solo a la misión. Y hubo ¿cómo le voy a decir? Hubo prácticamente que una explosión en la membresía. Claro, el territorio del Estaca era muy amplio, pero amplísimo, era casi media ciudad de Montevideo. Entonces, claro, llegaron a haber 14 unidades entre barrios y ramas, que después se dividió, por supuesto, porque no puede haber eso. Cuando se llega a 2 o 3 mil se dividen, ¿no? Sí. Pero entonces había mucha concurrencia. Después se dividieron y empezaron a bajar porque es natural en las personas, cuando cambian de barrio, tienen esas cosas, siempre tenemos... yo me bauticé en una rama que se reunía en la misma capilla que un barrio, porque no teníamos... Y yo me bauticé en el barrio y me quedé en el barrio. Y un día alguien me dijo, a ver, ¿dónde vive usted? Le dije la dirección y dijo, ¿de qué lado de la calle? ¿De aquel oeste? No, del norte. Y dice, bueno, entonces usted pertenece a la rama. El domingo que viene tiene que venir de mañana. Eso me desubicó por completo. Pero haría 2 semanas que al domingo siguiente fui de mañana y las personas, ese mismo que me había dicho eso era el presidente de la rama y ya éramos conocidos, bueno, y arranqué igual. Pero a veces a la gente le afecta un poco, ¿no? Bueno, cuando hubieron esas divisiones, esas cosas, se achicó, por supuesto, el Estaca, y se achicaron las concurrencias. Y yo no sé, porque ahora son ya como 3 años por ahí que no voy a la capilla, pero por lo que escucho de algunas personas amigas, lo poco que escucho de la iglesia en mi barrio, bueno, ya le digo, se tuvieron que fusionar dos, una estaca y un barrio, para poder mantener el estatus del barrio. Porque la rama vio cómo es, se habla igual que solo con el misionero, pero el barrio no. Bueno, y acá había un barrio y una rama cerca, con hermosas capillas cada uno. La capilla de mi barrio es tremenda capilla. Y la otra es chica, pero tuvieron que fusionar y esa capilla no se usa. Y los dos barrios fusionados, las últimas veces que yo fui, era muy pobre la concurrencia. Y escuché a un sacerdote decir no hace mucho, dice, no, hay domingos que el obispado tiene que repartir la Santa Cena porque hay pocos sacerdotes. Y yo no quiero preguntarlo porque no quiero entrar en el tema, él es una persona de la familia y él sigue yendo a la iglesia. Y bueno, yo no voy a la iglesia ni me convence más, pero tampoco me voy a poner a hablar con él y decirle nada que le corresponda, salvo que me preguntara algo, ¿no? Pero bueno, dejó escapar eso y yo dije, bueno, lo que yo veo, aparte yo observo a las personas, los amigos, los conocidos, y me parece, por lo que veo, que la concurrencia es más baja. Ya escuché cosas, ya había oído que, bueno, en algunos lugares las concurrencias eran muy bajas. De hecho, tengo uno de los sacerdotes uno de los amigos con quien trabajaba en la estaca, luego que lo relevaron, vive en un barrio, pero va a trabajar en una rama que hay como 25 kilómetros de su casa, que pertenece a la estaca, porque es una zona que, como decir, periférica y incluye unas partes rurales. Y la capilla está en un lugar, en un pueblo chico, que se llama Toledo, que está lejos de donde vivimos nosotros, lejos de la estaca. No sé, en algún momento le irán a dar a otra estaca, ¿no? Pero y él estaba concurriendo allá a trabajar porque no había sacerdocio. No hay líderes. Pobreza de liderazgo, que es una de las cosas que está sucediendo. Sí, sí. Pero yo cuando estaba dentro de la iglesia me preocupaba y no entendía mucho el por qué. Ahora que lo veo de ahí afuera me doy cuenta, y desde luego, ¿de dónde van a sacar liderazgo? Wow. Sí, o Ya la sea que la iglesia vio está matando subir todo. y bajar, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, la verdad que sí. Antes cuando se iba alguien de la iglesia, yo decía, ay, qué pena, ¿cómo podemos hacerlo volver? Hoy si veo que se va, digo, bueno, por ahí hay un escritor que dice que cuando el alumno está bien, está listo, llega el maestro y abre los ojos. Y bueno, ¿qué va? Pues sí, Pero así verdad. como me fui yo, se van algunos otros. Así es. ¿Y qué produce o cuáles son esas cosas que empieza a ver así o dudas que empiezan a surgir o cómo empieza a cambiar, digamos, Y bueno, mire, yo tuve
Hace poco me preguntaron algo parecido, y lo mismo prácticamente, y yo le contaba esto. Yo después que me relevaron a ver, de la presidencia estatal, mi hija estaba con algunos problemas de salud y yo, claro, eso me hacía ir menos a la capilla. Nadie me preguntaba nada, ¿y qué pasó, Coto? ¿Y cómo estás? ¿Y tu hija? Bueno, Claro. y yo no iba y nadie. Está. Bueno, me llamaron de líder sumo sacerdote, quise hacer unas cosas y en el obispado no funcionaba. Me llamaron a la escuela dominical, quise enseñar algunas cosas y tampoco. Y ya le digo, yo sentía como que no podía agarrar la llave de las cosas como hacía antes. Porque yo, durante todos esos años, y usted se imagina una persona con todos esos años dentro de la iglesia, pasando por todos los llamamientos, uno no es un erudito, pero es alguien que se maneja bien dentro de la iglesia, ¿no? Y yo como que no podía agarrar. Pero hay aquí que tuve un problema de salud muy serio. Tuve un infarto y un paro de Uf, esos que me sacaron con el desfibrilador. Y guau. el médico dijo, bueno, cambiaste la fecha porque bueno, naciste de vuelta, patatín, bla, bla. Y yo, bueno, estoy bien, sí, está bien. Si se cuida va a andar bien, bueno, entonces no me preocupa. Claro. Pero Siguiendo la palabra de recapacitando, sabiduría, todo tendría que ir bien, y supuestamente. por supuesto, por supuesto. Pero bueno, pero el tema es esto, que después empecé a pensar, me parece que sí, mi vida hizo un clic en ese día, un cambio. Como que empecé a ver las cosas desde otro ángulo, de otra manera. ¿Entiendes? Empecé a ver cosas que no veía. O sea, estaba así, Sí, sí. mirando por una rendijita y me quedé así. Más allá de algunas cosas que hubieron en el barrio, algunas malas administraciones con una sociedad de socorro que afectaron a mi esposa, me acuerdo, porque tenía la madre con más de 101, 102 años con demencia senil, no podía concurrir, y bueno, usted sabe cómo era la pesadez, ¿no? Es más, le llegaron a sacar de las listas de sociedad de socorro porque no concurrían. Y Vaya. no entendían, pero si realmente dicen que tienen una guía de espíritu, ¿cómo no van a entender? Si la persona con demencia senil necesita 24 horas y más con 100, más de 100 años. Exacto. ¿Entiendes? Bueno, pero yo por eso no. Estaba acostumbrado a ver esas cosas dentro de la iglesia y además cuando estaba en el lugar que podía tratar de corregirlas. ¿Entiendes? Sí, que Pero eso no fue la vemos forma. cosas, pero no queremos hablar, ¿no? Por temor a eso, a que tenga algunas repercusiones o que... No, el caso mío es que yo lo veía y ¿sabe cómo lo tomaba? Como personas que no saben manejar dentro de las cosas de la iglesia y que manejan desde el punto de vista de yo hago y yo decido. Bueno, no es así que se maneja. Pero eso es liviano. El tema es que y le voy a decir cuál fue el primer punto que me hizo decir, bueno, a ver, parate acá y revisa las cosas. Ya va a ver cuánto tiempo hace, cuando este señor Nelson quedó de presidente de la iglesia, Ah, bueno. pero uno de los primeros discursos, Ujú. ahí empezó mi quiebra. Su primer discurso empezó a hablar, me acuerdo de que de noche y Dios le daba revelaciones y tenía que hacer la señora levantarse. Usted vio, ¿no? Sí, 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 sí. Y Ah, tenía y que vale la pena contarle. brillo, sí. Sí. Y tenía que hacer la señora irse porque la revelación. Sí, sí. Unas cosas infantiles que yo lo miré, lo escuché y dije, esto es un profeta. Por favor. ¿Cómo va un profeta? Va a estar contando una experiencia de esas y diciendo que tiene que hacer levantar esposas porque a mí me dio a revelarle cosas, pero este es tan profeta como yo. Sí, Bueno, ¿me entiendes? sí, sí. Después otra cosa me sucedió. Yo en esa época paré por completo de trabajar, empecé a tener tiempo para leer y buscar todo lo que a mí me interesaba. Y yo siempre fui muy lector de todo un poco desde niño. Todo lo que caía delante mío leía, buscaba. Bueno, y empecé a buscar y a leer cosas. Y en ese momento empecé a leer también el libro Santos. Ah, el Y el libro estandarte de fe. Santos, Sí. el libro Santos, si lo vemos desde, con el punto de vista que lo veía yo, si lo vemos así, desde la burbuja, queda muchacho. Pero si salimos de la burbuja y lo leemos, nos queremos morir en algún Sí, aspecto, sí, ¿verdad? totalmente, sí. Cuando empieza la poligamia, la endogamia, la pedofilia,
las estafas, los bancos falsos, las quemaciones de imprenta, las patotas que tenía José Miguel para presionar a los jueces. Todas esas cosas las empecé a encontrar así, una tras de la otra. Claro, ¿Me entiende? Y eso a mí bueno, me quebró claro. medio. Le quiebra la fe a cualquiera, sí, Sigo con Brigayán, otra 10 veces peor. sí. Resulta que Brigayán, 90 mujeres. Bueno, José Miguel tenía 35, era un poco más, más calmo, tenía 35. Pero algunas eran la esposa del amigo que había mandado a la misión. Así Como mismo. resultado de eso, de eso usted lo habrá leído, hubo alguien que se lo llevó a uno a un bosque y le cortó el cuello, porque se había casado con la mujer de él mientras él estaba afuera. Bueno, Brigayán, 90 mujeres. Tremendo. ¿Sabe qué? Una de las cosas que me hizo erizar, no le digo que se me pararon los pelos porque ya verá que no tengo, pero fue la historia de la montaña. The Mountain de- Meadows, la masacre. sí, y en ese momento hay un señor, Noé Correa, que tenía un programa en la tele central del Libro de Mormón Ah, sí. y que era avalado por la iglesia, no sé cómo estará ahora, pero en ese momento era avalado por la iglesia y estaba pasando episodios año por año de la historia de la iglesia. Entonces los episodios que él pasaba también andaban por ahí y en algún momento él decía, mire hermano, no se asusten, sucedían cosas, pero la iglesia, pero Juan, pero Pedro, pero Cristo, le arreglaba lo mejor que podía, lo maquillaba, pero para el que estaba mirando como yo con un ojo crítico, no había maquillaje que le No, arreglara. no se puede. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ahí sí, fue el colmo. Ya no. Dije, no. Seguí dije, bueno, ahora voy a hacer otra cosa. Voy a revisar las escrituras. Voy a revisar el libro de Mormón. Las Claro. escrituras, la Biblia, está, ellos dicen que está mal traducido, lo que quiera, pero bueno, es la Biblia y es la Biblia. Pero el libro de Mormón, porque dice que el libro de Mormón vio, era la piedra angular. ¿Está? Entonces empecé a revisar el libro de Mormón. Cuando arranco ya, parece mentira, pero lo que es la otra visión, ¿no? Si Sí, lo habré leído 100 veces, las partes que leí. Cuando arranco ya encuentro que Nefi no, el papá de Nefi, sí. ahí, había vivido toda la vida en Ley. Jerusalén, pero Ujú. resulta que escribía en un idioma que nunca existió en el mundo, en egipcio reformado. Y yo dije, pero, ¿y de dónde salió este egipcio reformado? Y tengo por hábito una cosa, yo leo un documental o lo que sea, y si encuentro algo que me arroja dudas, entro a buscar en la información que hay en internet, ¿no? Y bueno, y entré a buscar a ver la lingüística de los judíos, que yo había leído algunas veces, pero bueno, ese idioma no existe, no No existió sé. nunca. Entonces dije, acá me están. Sí. No sé cómo dicen ahí, pero nosotros acá en Uruguay decimos, este me está fallando, porque Ah, está sí. improvisando en un momento. Seguí más adelante, bueno, segundo en Nefi. Llegaron acá 20 y pocos personas y a los 20 años tenían ejércitos tremendos, guerras. Sí, sí, sí. Con esa gente hicieron un templo como el de Salomón. El templo de Salomón llevó miles de personas, ellos lo hicieron así nomás. Y yo digo, esto no tiene sentido, no tiene sentido. Y sigo más adelante. Y unas guerras de ejércitos de miles. Sí. Y después hay un episodio que es hasta lindo, que usted se acordará si leyó el libro de Mormón bastante, que cuando el rey Lamoni, Amón fue a lo del rey Lamoni, y resulta que aprontaba los caballos y carros de guerra. Sí. Tenía el rey Lamoni. Y ahí yo dije, pero ¿y de dónde sacaron estos caballos y carros de guerra? Entré a buscar de vuelta. Los caballos se extinguieron en América hace 10.000 años. Sí, sí. En el Después, Pleistoceno, sí. de- sí, después en los europeos los trajeron, Claro. pero otro estilo. Ya en otros años, mucho pasaron. Precolombino y son los restos de caballos de 10.000 años. Ellos ahora dicen, no, sí, porque hay restos de caballos allí abajo del árbol igual. Sí, pero no son de la época que se Claro. hablaba. Para ¿Ah? nada. Porque Para Nefi vino nada. 600 años antes de Cristo y terminó 400 años la historia después. Y Éter vino 2000 y tantos años y terminó cuando vino Nefi. Y en esa época no hay. Es Claro. mentira. No, no, ¿Y no sabe hay. qué? Un dato de la historia americana. En el año 1537 funcionaron las primeras ruedas y el primer carro en Latinoamérica. Y lo hizo un señor de apellido Aparicio en México.
en el que hoy se llama Puebla el lugar. Era un panadero o algo así, carpintero, español, por supuesto, Sí. que vino y vio semejantes árboles tan grandes que trozó los árboles, trozaba así a rueditas y ahí hizo ruedas y un carro. Y el día que le prendió dos bueyes y salió por el pueblo, todo el pueblo salió a ver y a aplaudir. Es como que ahora usted pase, yo que sé, un submarino por la calle, todo el Claro, mundo. Bueno, entonces, cuando encontraba esas cosas, pero le juro que sí, cada vez quedaba peor, porque yo buscaba algo que me dijera, bueno, claro, estás equivocado, ¿no? Pero sí, no, era sí, sí. peor, 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 peor. Y ahí Empeoraba ya por está, momentos. yo peleaba por todos lados. Después, Ah, cuando llegué al libro de Abraham, dices, ah, oh, sí, eso ya insostenible otra por donde mentira. uno lo veas. Algo ridículo, Los pero no facsímiles. solamente que es ridículo, no tiene sentido, ¿entiende? Entonces, ahora dice que, mire, lo que dicen algunos defensores, ¿no? Que usted lo habrá escuchado. No, que tantos y cuántos, que el papel lo analizaron y es de 100 años antes de Cristo. Y Claro, después, no, en esa época los egiptólogos no existían, es claro, decir, existían los egiptólogos, pero no habían descifrado todo tan al día como hoy. Hoy los egiptólogos agarran la piedra Rosetta, lo que quieran, y la leen así sí, como sí, yo leo una novela. exacto. Y bueno, pero para ellos parece que no, que los egiptólogos no. Los egiptólogos dijeron que es ridículo. Llegaron a decir que es ridículo. Sí, Que eso, el papel que ellos tenían, que primero lo escondieron y mintieron que se había quemado, y después apareció en un museo por allá, y como sabían que era de la iglesia, no sé si de buena o mala fe, fue y se lo llevaron de vuelta. sí, ¿Tá? Entonces, quedó en evidencia que es una mentira ridícula. Y ni hablemos del de Moisés, que dice que es todo inspirado, que es todo inspirado por Jesucristo. Perdón, por este hombre, sí, por José Smith. pues es mi. Bueno, y ahí ya está, yo ya estaba convencido que todo era un fraude, una mentira Claro, ridícula. Empecé a analizar lo que pasa ahora, cómo manejan ahora la iglesia, y se me cayeron más todavía el alma al piso con la administración que hacen de la economía. En el día de hoy la como iglesia sí, tiene 320 mil millones de dólares de capitales, de todo, sí, ¿entiendes? ¿Y cómo lo mejoran? Invirtiendo en armas de guerra. Eso basta, eh, ya con eso. si lo de No sé antes si- era horrible, pues ahora, sí, claro, no mejoran las cosas, es que no, sí, sí, es cada no, vez más no, no, turbio, no, más, no tienen. Mire, estaba leyendo, yo ya estaba fuera de la iglesia cuando estaba leyendo noticias ahí, porque a veces miro los diarios, algunos titulares de los diarios del mundo, porque uno se entera de cosas, ¿no? claro, Y me sale un diario de Estados Unidos contando que a la iglesia le multaban 5 millones de dólares porque tenía 11 empresas fantasmas para esconder dinero. ¿Y motivo? Que los miembros de la iglesia no se enteraran que tenía tanto dinero, porque si no, capaz que dejaban de pagar el diezmo. claro, Y creemos en ser castos, verídicos sí, y benevolente, todas esas sí. cosas. De honrar y Dice, sostener la ley. honrar eso. Yo le mandé a un amigo, cuando, cuando, cuando yo vine a Tibet, me visitaron dos personas, que Mm, uno era un miembro del Sumo Consejo, pero que era amigo mío de hace 50 años, trabajamos juntos, y otro era el consejero de Estaca. Pero con ese hombre hubo una anécdota bastante interesante también, porque él vino a preguntarme qué me pasaba, que yo no iba a la iglesia, y nos sentamos y hablamos amigablemente, y dije, mira, esto es así, 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 así. Y le puse por delante la doctrina de los africanos, todas esas cosas. Digo, esto es una mentira tan ridícula y tan espantosa. Digo que yo fui miembro de la iglesia 40 años y ahora no me animo a salir afuera y decir que era mormón porque tengo vergüenza. ¿Tá? Y bueno, y por ahí le planteé bien claro. Pero mire lo que me sucedió con ese hombre. A las pocas semanas me llama por teléfono y me dijo, te llamé para agradecerte algo. Y le dije, ¿qué me vas a agradecer? Si el día que estuviste en mi casa yo creo que ni mate te di. Usted sabe lo que es mate, sí, ¿no? sí, sí, De sí, los uruguayos. compartir, claro, sí, sí. Bueno, y digo, yo creo que ni mate te di. Y me dice, no, dice, porque me diste una ayudita que me faltaba para irme de la iglesia. Se fue, se fue Ah, de la iglesia. Y, pero eso concordaba estrictamente con lo que yo ya había escuchado
desde el punto de vista crítico del presidente de la iglesia, que le había dicho a la sociedad Socorro que a las personas viejas que se inactivaran no fueran a visitarlo, que lo dejaran. Y yo dije, bueno, ¿y la parábola de la oveja perdida qué hacemos con ella? Y Claro, ahí está la clave, claro. Van a la casa de uno como yo, que hace una vida dentro de la iglesia, ¿y qué verso le van a hacer? Ninguno, no hay un verso que le vaya a claro. hacer. Porque le hacen un verso de X y él dice, sí, pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? De hecho, el que oficialmente me visitó fue un consejero de la estaca y me dijo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Sí, A ver, Coto mi apellido, todo el mundo me conoce por eso, de esa manera, no por el nombre. claro. Todo el mundo me dice Coto, Coto. Y bueno, y le expliqué todo, le hice un panorama y ¿sabe cómo quedó? Así. No supo decirme una palabra. Pero no supo decirme sí, pero mirá tal cosa. No, no. No supo decirme nada en absoluto. Bueno, y me dijo, bueno, dice, nosotros sabemos que vos sos muy firme en tus convicciones, porque nos conocemos, yo lo conozco a él desde niño. Yo salía a hacer visitas de maestro orientador con el padre y él era chiquito. ¿Entiendes? Entonces dice, sabemos que sos muy firme y te vamos a dejar tranquilo vos. Como diciendo, bueno, ¿sabes qué? No te vamos a molestar, ya vemos que vos no vas a ir más nada. Ahí está. Y se fue. Entonces, eso cerró la página. Claro. Bueno, está. O Yo sea, estoy en la verdad. No no, hay, uno también porque si estas personas que están acá, eso, sí, sí. Un amigo que le pregunta información y claro, esa información le empuja a salir de la iglesia y el otro líder que le cuenta todo y no tiene reacción alguna. Es que es increíble cómo es son increíble. las dos historias, ¿no? Sí, sí. O sea que, Y bueno, decide no volver más, ¿no? Y frente a la comunidad y todo eso, ¿hay alguna comunicación o algo o simplemente ausencia? ¿Cómo no, yo gestiona eso? no voy a la iglesia, pero si me veo con algunos miembros por ahí, encuentro en el barrio amigos como siempre, no pasa nada. Ujú. De hecho, el obispo vive cerca de mi casa y es un hombre relativamente nuevo dentro de la iglesia, no tiene muchos años. Y una persona, como te decía, muy comunicativo, es una persona muy bien. Y cada vez que me ve, me dice, ay, Cote, me da un abrazo, ahí quedan, y me Claro. mira, y yo creo que él no se anima a decirme, ¿qué te pasa? Porque, claro, él sabe ya. Sí. Porque, claro, que el consejero estatal les habrá dicho, mira, este hombre está así, así, si vas te va a decir tal cosa. Y bueno, y quedó ahí. Y no hablamos de otra cosa. Yo fui al templo en el Oh, año 1987. uh, Saque la cuenta. 3 años antes de que se quitaran las señas, ¿no? Que fue el 90. Tremendo. 90. Sí, Se cambiaron las señas. sí. Se cambiaron las señas, Suprimieron se esas. sacó esto, Uf. se sacó otras cosas, pero Pero ¿qué acá no tenía. explicación le daba a eso cuando hacía eso? Para sí mismo, ¿no? Para justificar tal vez Sí, sí, eso. sí. Y el tema es que cuando uno va por primera vez al templo, y yo tenía 5 años de miembro, yo me bauticé en el 82, y eso fue en el 87, en el templo de Buenos Aires, porque nosotros no teníamos templo, y acá se inauguró en el 2000 o 2001, por ahí. Ujú, sí, No me acuerdo muy bien, pero en esa época, cuando se inauguró el templo, acá yo lo vi. Los líos que tuvimos con gente que quería ir y que, claro. de acuerdo a las normas de la iglesia, no debería ir. Bueno, está, miles, Dios, miles, pero está. Este, yo tenía 5 años dentro de la iglesia. Y es como le digo, el presidente de la rama, era todavía presidente de la rama en esa época, y él y su consejero, este, hablábamos mucho, muy de cerca, más allá del llamamiento, eran personas muy amigas, ¿no? Ujú, Y bueno, y que tenés que ir al templo, que tenés que ir al templo. Y la primera vez, con el primer viaje que hicieron, que se inauguró el templo, yo no quise ir. Porque yo entendía que no. Que yo no estaba en condiciones de ir, porque yo pensaba que por ahí al templo había que estar. claro. Sí. Yo era Inmaculado. medio exigente conmigo mismo, con las normas de la iglesia, y por supuesto que con quienes me rodeaban también. Pero no quise ir. Y la segunda vez sí, me dijeron, no, no, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir. Y a uno le lavan el cerebro y le enseñan lo mínimo que saben de esto, de los sacrificios de Adán, de esto, de aquel otro, y le dan, y da con el cerebro tan lavado, Sí, que cuando llega a esa parte, uno dice, pero ¿qué es esto tan raro? claro. Pero como ya está
lo que acá le decimos manijado tanto, bueno, hace, sin pensar qué está haciendo, sin Es- nada. Después uno se detiene a pensar y dice, pero barbaridad. Pero también está todo tan preparado y tan hilvanado que ya le dicen de antemano, sí, pero mire que, hermano, que esté la primera vez, va a entender algunas cosas, un poco, lo suyo, su convenio, su sellamiento, de repente, porque yo en esa época, cuando fui a saber, me sellé con mi esposa y con mi hija tenía, bueno, es del 83, tenía 4 años, no había cumplido 4 todavía. Wow. Viviana era chiquita, que también me metió en un aprieto, porque salimos del templo y me dijo, ay papá, dice, yo vine a la casa del Señor, pero de Jesucristo, pero yo no lo vi, ¿dónde estaba? Ah, sí, Y tan el pequeña. otro, ¿Cómo y el se otro daban cuenta? A consejero, veces la inocencia de los niños ve lo y el, evidente otro- realmente, ¿no? el otro consejero de la rama me decía, ahora te quiero ver a vos, ahora te quiero ver, me decía. Bueno, y entonces uno lo hace maquinalmente, Sí. maquinal, porque le dicen, vos te vas con esto y dejas quieto y cuando te digan hacer tal cosa, y llega un momento que hace todo eso maquinalmente, porque está totalmente tan... Lo que pasa es que esta gente, los que manejan, idean todo, son gente pero muy, muy inteligente. Y Sí, son gente que conoce la psicología humana al dedillo. sí, es Saben cómo también mucho prepararlo de mentalmente a uno. ingeniería social, ¿no? ¿Qué gatillo mover? ¿Cómo, perdón? Y que es mucho de ingeniería social también lo que hacen. Claro, todo. Entonces, son personas tan preparadas que lo preparan de tal manera que uno va automatizado, automatizado. Porque uno va al templo es automático, Sí, automático, ¿no? y de manera inconsciente. ¿Entiendes? Sí. Sí, es inconsciente, exactamente. Bueno, a veces pienso, porque si hay tiempo le voy a contar un poco más del templo, pienso porque yo no solamente me quedé con las ordenanzas del templo, yo me dediqué a investigar qué eran y qué querían decir. Y arrancamos porque las ordenanzas del templo las instauró José en mí, Ujú. pero he aquí que antes de hacer eso, entró a la logia masónica, él y toda la comitiva que lo seguía. Claro. ¿Tá? Entonces trajo del templo, estaba una semana con los masones y traía las cosas y hacía la investidura. Entonces, primer dato, las ordenanzas del templo son masónicas, 100%, sacadas de la Sí, 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 masonería. sí. No hay otro. Ahora, perfecto, ¿qué tiene que ver Cristo con la masonería? Claro. Nada. Bueno, usted fue al templo, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, no Bueno, tengo las entonces ya, investiduras, pero sí que fui, sí. sí, sí, pero está. Pero dentro del templo, Jesucristo casi que no figura. ¿Eh? Sí, Cuando allá dicen el hijo, no sé cuál, pero demás, prácticamente que no figura, pero ilógico. claro, sí, sí. Entonces, primer Pero desde paso. lo más básico, ¿no? Bueno, Porque incluso para sostener a alguien el brazo en escuadra, que lo hacemos sí, sí, todos en el, sí, pero ya desde lo eso más no es nada. elemental está copiado. Es que no Bueno, eran originales ni bueno, para eso. yo me dediqué a saber eso. Bueno, primer paso, son masónicas las organizaciones. ¿Qué quieren decir? Porque a nosotros nos dicen, sí, entonces no, y te damos un nombre nuevo y todo lo que quieras. Ah, Pero es aquí que esto no es nada, porque esto no, se no, hace no. en las capillas. Sí, sí, Pero las otras cosas, esta, esta, sí, esta, sí, sí, lo esto. más fuerte, ¿Yo? digamos, sí. Sí, esto, los tres martillazos, no sé si usted tiene idea de qué se tratan, Sí, pero cuando yo empecé a averiguar, dije, ah, no, ahí me convencí totalmente de esto. ¿Por qué toda la vida se dijo que no se puede hablar, que es prohibido? ah, Dios no libre de decir algo afuera del templo, porque desde luego, porque no es cristiano, ¿me oh, entiende? sí, sí, Ninguna de esas ordenanzas cristianas tienen que ver con otra cosa, con el centro de la masonería, entonces que no tiene nada que ver con Cristo. Mire, yo claro. no sé, usted vive en España, ¿verdad? Sí, en España, sí, pero Habrá oído soy hablar boliviana y tampoco había templo en Bolivia. Había que ir a Sao sí, Paulo, no, yo no, no tenía los medios para no, ir, pero sí que, digo esto. ¿Conocerá al catedrático Bárcenas, de ahí de sí. España, o habrá oído hablar de él? Ese hombre ha dedicado más de Cate- 20 años a estudiar la masonería. Ah, no, 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 no Bueno, tengo. el doctor Bárcenas es un catedrático pero bueno, de la Universidad de San Pablo, de aquí y allá, tiene más títulos que, Sí, bueno,
es un hombre ya maduro, y debe ser como yo, de 70 años y algo. Y dedicó 20 años de su vida a estudiar la masonería. Y le cuenta con lujo de detalle que es una ceremonia masónica y a quién adoran Sí, y qué hay que hacer para cambiar de un grado al otro. Entonces, si el profeta tuvo que ir, pisar la cruz, escupir la otra, adorar a Baphomet, pues, conseguir las ordenanzas del templo, entonces, ¿de quién son las ordenanzas del templo? ¿Son claro, cristianas? debajo. ¿Eh? Sí, Ni hablamos más. Entonces, por eso es prohibido hablar afuera. sí, claro. Por eso no es Puede. sagrado. Lo mantienen en secreto. El secreto prohibido, sagrado sería, yo que sé, el sellamiento, no sé, que tiene algo que ver con la vida personal de uno. Pero eso otro es pura y exclusivamente masónico y satánico. Exacto. Entonces, claro, ¿cómo le van a decir hablar afuera? No, por favor, no chistes nada. Exacto. ¿Está? Sí, Entonces, a mí, ¿cómo le voy a decir? Me viendo y buscando todas esas cosas, y mire que no paro de buscar, ¿eh? sí, Yo sí, tengo sí. tiempo para leer, para hacer este, aquel otro. Sobre religiones he leído pero toneladas, ¿eh? De Ujú. todas. Claro. Después de esto, después que soy jubilado, que tengo el tiempo del mundo. Este, y no, cada vez más Sí, lejos. sí, sí, sí. Cada vez me Barra. doy cuenta más que un montón de años de vida que perdí, como les digo, en muchísimos aspectos. La cantidad de tiempo que le quité a mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, todo eso que no tengo con qué arreglarlo. Y el día que me di cuenta me pasó otra cosa. A mí, a todo el mundo le duele, a usted le habrá dolido, ¿verdad? Irse de la iglesia. Sí. Es en una Pero mezcla no por la entre rabia y iglesia, dolor, sí. sí, no por la iglesia. No. A mí lo que me dolió fue darme cuenta que a mí me habían mentido durante todo el tiempo que estuve adentro. Que la iglesia era una mentira sostenida durante 200 años, ahora van casi, la mentira. Sí. La atrocidad que hicieron con los afrodescendientes fue una atrocidad. Y yo le decía a otro hombre, escúchame, ¿cuántas personas se sostienen como vidente y revelador en cada presidencia? 15, ¿verdad? Bueno, y si sumamos todos los que se sostuvieron como profeta, vidente y revelador, desde que se inició la iglesia hasta el año 87, son cientos de profetas, videntes y reveladores que no se dieron cuenta que los negros eran hijos de Dios. ¿Mm? Se dieron cuenta cuando hicieron el templo en San Pablo que la mayoría de Brasil son afrodescendientes y que si hacían el templo y no permitían a los afrodescendientes, tenían que cerrarlo, o no hacerlo o hacerlo y dejarlo cerrado. Sí. Lo Entonces, peor es ver, negar a la gente de raza negra, ¿no? Negar y apoyar todas estas cosas o desconocer también muchos y cuando lo conocen, pues lo justifican o algo y es muy sí, doloroso, bueno, sí. eso es otro de los desastres, ¿me entiendes? Entonces, el dolor de que a mí me manipularon, que a mí me mintieron, y no solamente eso, ¿cómo es? Magdalena, ¿verdad? Este, que yo manipulado por todo eso, Eso, manipulé y le enseñé mentiras a cientos o quizá miles de personas dentro de una estaca. ¿Me entiendes? sí. Porque es como yo le dije al principio, Responsabilidad. la estaca nuestra era enorme de grande, un territorio tremendo. Y en todos esos estrados estuve yo hablando de la iglesia y mintiéndole a la gente porque estaba convencido que esa era una verdad. ¿Me entiendes? Eso me resintió, mire, yo cuando entré a pensar esa parte, me resintió, sinceramente. Me produjo un resentimiento interno. El dolor y el resentimiento interno que me produjo eso fue tremendo. Sí, Este, entonces, lo único que es, como le digo, yo me quedo en paz porque yo todo lo que traté de hacerlo lo hice convencido que era fiel a un Dios sí, y que era lo mejor, como le decía al principio, para los demás y para mi familia. ¿Me exacto. entiendes? Sí, sí. Este, pero eso me resintió una enormidad. Y hasta ahora, cuando lo pienso, El yo tiempo invertido, madre mía. el tiempo invertido y la cantidad de personas que de repente hoy están perdiendo tiempo en la iglesia porque uno los ayudó a ir, Exacto. ¿entiendes? Entonces, eso son cosas que a uno le duele enormemente. Y cuando llegamos a esa última etapa que le digo del templo, y cuando me enteré qué quería decir cada cosa, que Ah, eran los castigos establecidos por los masones,
sí, El doctor Bárcena lo relata bien clarito. Esta de poner la mano abajo y cortarse es sí, sí, junto a la sacarse víscera, las pues yo estoy hablando de entrañas y todo esto. ya iba, todo eso. Bueno, ya veo que usted no tengo que contárselo porque usted lo sabe. Pero entonces, eso, ya con eso me bastó. Para mí, Sí, tremendo, sí, no tiene sentido ni vuelta atrás. Me duele ver gente de tan buena fe y tan excelente corazón que hay en los barrios que trabajan, que se dedican atrás de otros, que yo lo hice alguna vez y usted trabajaba con una familia, yo qué sé, le ayudaba a salir de un pozo, lo que sea, lo ayudaba a solucionar cosas y esa familia, bueno, se recuperaba y uno se siente bien porque lo hizo de buena fe, ¿me entiende? Y yo veo ahora personas que trabajan una enormidad, que dan el tiempo de su vida. Y usted lo mira y dice, sí, da el tiempo de su vida ahí, pero mira su familia qué dificultad tiene. ¿Me entiende? Conocí una hermana que daba el tiempo de su vida como en dos llamamientos en el barrio, después se metió en la misión de servicio, esta que se hace por internet. ¿La conoce? sí, sí. Vamos, sí, Bueno, yo estuve ajá, trabajando más de un año en eso por internet. wow, También, y que se metió en eso, y yo miraba, digo, pero esta hermana, ¿cuándo está en la casa? ¿Cuándo tiene tiempo? Nunca. Y después tenía semejantes problemas con los hijos. Lógico, claro, no no, está, es madre ausente, y sí, esos son resultados de seguir, son resultados de la iglesia, son sí, resultados. Los misioneros, los pobres enormemente. gurises. Ahora hay uno desaparecido, no sé dónde es, en México. Y sí, y cómo se Pero los especula, misioneros, ¿no? usted agarra un Ay, joven con 18 años que recién terminó el liceo y le quita 3 años de la vida y lo sí, manda por ahí. porque entre Cuando viene, preparación y todo, claro, se hacen un montón de tiempo, ¿no? Aparte de los cuando dos viene, años. Pero eso estábamos viendo especialmente en esta plataforma en TikTok, ¿no? Cómo los miembros no tienen un ápice de compasión, ¿no? Y lo juzgan. No se puede cuando entender, ¿no? vuelve, Cómo los malos somos nosotros, los que estamos fuera, por mm, incrédulos, y ellos se permiten eso, juzgar, condenar. Es todo tan sumamente hipócrita. y usted Pero publica algo en internet, y a mí me ha pasado, y le dice cualquier grosería, y yo digo, pero a uno le escribí, pero escúchame, yo soy mala persona, todo lo que sea, porque pienso diferente a vos. Ay, que eran satánicos. Digo, sin embargo, el que no le gusta que nadie piense diferente a él es Satanás. Digo, y a vos parece que te está pasando algo parecido, porque yo pienso de otra manera. Y, claro, y, es y, una y ya le incoherencia. digo, yo no voy a pensar mal de una persona porque sigue siendo de la iglesia. Él piensa como pensaba yo y siente lo que sentía yo y Sí, está bárbaro. ¿Me sí, entiende? totalmente. Y de hecho eso se lo dije al consejero de estaca que vino a visitarme. Bueno, si va a la iglesia y todo, yo no voy a pensar que es mala persona ni nada por el estilo. Claro. Ahora sí me dice, sí, yo sé de la poligamia, de los robos, de los crímenes, de todo esto, pero estoy conforme igual. Bueno, entonces voy a pensar diferente de esa persona, ¿me entiendes? Pero porque Sí, vaya a la iglesia, no, porque no claro. piense como... Y menos, se enojan en internet y lo primero que hacen es insultar, Sí, sí, o sea, sí, sí. calificar a las personas. Es automático, totalmente. Etiquetar según Eh, los estándares que enseñan también en la iglesia, ¿no? Porque eh, la iglesia nos decía, si se va es porque quiere pecar, si se va es porque no ha sí, entendido, está sí, ofendido, lo típico. Pero lo más yo en mi caso, irónico también de estas cosas es que esos insultos y todo esto vienen de gente que a uno no lo conoce en realidad. Nunca van a venir de no, un no tiene conocido, idea. ¿no? Es raro, porque No, no se atreven a decirlo cara a cara. Entonces es gente de la Patagonia, de México, que no sí, tiene nada que ver con uno sí, que, sí, sí. ¡zas! Pecador, porque inicuo, porque esto, lo otro. Sí, es Y tremendo. muchos escondidos detrás de un seudónimo, Oh, sí, 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 sí. ¿me entiendes? Encima Yo que, publico algo en el Facebook y oh, con mi sí. nombre, apellido y mi foto, Claro, y todo claro. lo mismo. Sí, sí. Pero eso es extremadamente bajo y no se Sí. dan cuenta. No, qué Y, va. y lo hacen tratando de mostrarle a uno, vamos a suponer, tratando de mostrarle que son superiores, que son personas de otra Sí, sí, inteligencia. sí. Claro, Y es cometen la una. bajeza más, más ordinaria de descalificar e insultar a alguien Sí, sin ni siquiera conocerlo y ni siquiera mostrarle sí, sí. esa persona sepa cómo se llama. ¿Entiendes? Es una bajeza, pero lo Sí, lamento por ellos. sí, A sí. una mujer me escribió no sé cuántas cosas y yo le dije, bueno.
Digo, pero educadita, además de ciega. No Eso. me escribió más nada. Porque dijo groserías de todo tipo. Y dije, qué educadita, además de ciega, ¿no? Vaya una educación. Tremendo. Te publica algo y yo la insulto y le digo todo poco, porque yo soy un ser superior, que estoy relleno del espíritu. Ay, qué barbaridad. Entonces la insulto. La insulto porque yo soy. Qué locura. Pero bueno, antes de finalizar este momento también que es crucial, ¿no? La vida de un apóstata, solemos decir, de alguien que deja la iglesia. Ah, sí. ¿Cómo se produce este quiebre con la familia? ¿Se fue Vivi primero o usted? ¿Y cómo lo comunica, no? Porque eso también son momentos muy difíciles en la vida de un miembro, ¿no? El cómo hago Fue, para separarme. fue casi al unísono, porque yo veía cosas, pero me estaba ahí, como quien dice, ¿no? Sí, sí, En una balanza perfecta. Pero Viviana es una persona muy, que no se guarda las cosas. sí, Y es muy empezó también directo. a ver cosas, a saber cosas, y empezó a decir, sí, pero mirá que tal. Y yo decía, no, al principio dije, no, estás loca vos, mirá que esto, que aquel otro. Pero después empecé a verlo yo, y bueno, Claro. y está. Y dejamos de ir, creo que casi que todo junto. Wow. Yo me acuerdo que el otro día estaba hablando con José cuál fue la última vez que fui a la capilla, y creo que fue la última vez que fue él también, porque nos acordamos por un discurso que dio un hermano, que aquello era tan vacío, era como estar golpeando algo así, ¿no? Le daba Algo sueño y no tenía hueco. sentido. Sí, hueco, totalmente vacío, sin contenido. Y yo miraba alrededor y pensaba, pa, y esta pobre gente toda de buena fe que trabaja acá, qué injusticia. ¿Y sabes qué? Ese día me tracé una división en la iglesia, de los Mm, barrios hasta la estaca, claro. un tipo de gente, y del área para arriba otro tipo de gente. Porque la gente que maneja el área no son los empleados de la fábrica que son obispos ni presidente de estaca. Son gente que está en los quórum de 70 y esos están hasta aquí, ¿entiendes? Hasta el codo, todos ellos. Entonces, para mí hay una división. Mm, La iglesia somos los que, o sea, yo era, claro. o la iglesia es la gente de buena fe que trabaja, que anda, que vive acá en los barrios, que son los que trabajan sin ganar dinero, porque ningún obispo ni presidente está cagando el dinero, ¿me Exacto. entiende? Sí, sí. Salvo que lo malverse, Eso. pero bueno, no gana Sí, sí, dinero. sí, que Ahora, de ahí ahí para saque de la arriba, caja del diezmo y bueno, ha pasado también tantas veces que, sí, pero termina colgado, por supuesto. Pero de ahí para arriba claro, hay una palabra que define todo. Es una mafia que manejan todo, ¿me entiendes? exacto. Entonces es otro tipo de gente. Sí, De ahí para arriba es la corporación económica. así La es. corporación, esta que maneja los millones hoy, que llena las fábricas de armas de dólares, esa es la corporación. Y que se llaman entre ellos, y que este es sobrino de aquel o nieto de aquel otro, si no, no, ¿está? Este, ahí, ahí hay una diferencia para mí. Entonces, yo por la gente de la iglesia de acá abajo, vamos a decir, Ujú, para mí está todo bien, pero de ahí para arriba claro. no les quiero ver ni la foto. Y con toda razón, sí, sí, porque uno es que se entera de cosas que a veces no es capaz de, Ah, no sé, de decir por no hacer quedar mal, ¿no? O por no exponerlos, o porque uno ve cosas, sí, realmente, que me aparte, imagino que después que uno aquí está no es la afuera, excepción. y después que uno está afuera empieza a analizar el funcionamiento de la iglesia. Vamos a Claro. poner, usted analiza el funcionamiento de un sumo consejo. Un sumo consejo se reúnen 12 o 13 personas que vaya su vida como son y que algunos sabemos, les conocemos el periplo, como se dice, el currículum, y juzgan a alguien como si fueran, como si estuvieran libres Ah, de sí, 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 pecado. Y sí, Jesucristo no juzgó a nadie. exacto. Agarró y la mujer que encontraron en adulterio, no la juzgó. Dijo, a ver, ¿dónde están los que te juzgaban? Ni Claro, yo te condeno, no peques más. Y punto. así es. Y nosotros, ¿quiénes somos para juzgar a hombres? Sacarlos por fuera de la iglesia. Decirles que va a perder su familia porque su sellamiento caducó y que su esposa ya no es más su esposa ante Dios, que sus hijos no son sus hijos. ¿Entienden? Todas eso es Sí, malsano, hereje es eso. Y sí, todo eso se hace dentro de la iglesia. sí. Y ahí está.
uno de mis dolores, y uno participa cuando está ahí, Claro, porque está, como le digo, con la mente en blanco en todo. sí, sí. Imagínense en todos los años que tuve en el estanque, la de consejos que habré participado. Y Wow. después me quería morir, ¿entiendes? Pero que ahora es tarde. Y por más que a mí me duela, ya No, lo único que puedo hacer es, cuando alguien pregunta o algo, decirle la verdad clara, cruda y desnuda. sí, ¿Me entiendes? sí, sí, es que también Que callarse y más si lo cuando a uno le escucha, preguntan lo sería escucha, lo cómplice, compre. ¿no? Complicidad. A mí, si un presidente está acá me escucha, un obispo o quien sea, yo le diría, pero busca, lee, busca la información, averigua qué es cada cosa, averigua para quién estás trabajando, para quién estás sacando la comida de tu casa y dándole el 10% para que haga tales y tales cosas. Los misioneros lo mismo. ¿Quién mantiene a los misioneros? La familia. Y la familia manda un hijo a la misión y sangra, porque tiene que pagar la cuota misional, porque tiene que mandarle ropa, porque tiene que todo. ¿Me entiende? Mientras las señoras se pasean en jet y van de una ciudad a la otra depositando dólares. Y la familia, y acá en mi barrio, es un barrio, como le decía, de pura gente trabajadora. Si habré visto gente que no, a veces no llegaba, no es que no llegaba a fin de mes, no llegaba el 15 o el 20, y sangrando por una cosa de esa. De hecho, yo ayudé a pagar la misión de un sobrino mío. Wow. ¿Me entiendes? Pagaba una cuota mensual y para mí me pesaba. Yo era Claro. empleado del Estado, Sí, de un sí, sueldo no son dos chico, y me monedas, pesaba. sí. ¿Me entiendes? Pero pagaba, pagaba. Y bueno, y mil familias, y encima de eso, le mandan dos hombres a comer en su casa. Y dice, ay, mi hijo está en la misión, ¿qué estará comiendo? Yo le voy a dar lo mejor porque yo quiero que a mi hijo le den lo mejor. La buena fe de esa persona es oro, pero todo lo que sufre y todo lo que lo sangran. Lo Sí. sangran y es como el dicho que dicen, le quiebran las piernas y después le regalan la muleta. ¿Entiendes? Lo sangran y cada tanto le dan de repente 1 kilo de fideo, 1 kilo de arroz, con la condición de que vaya a limpiar la capilla. ¿Eh? Eso. Sí, Ojo, sí, sí, sí. no, no, esas cosas que lo tome como que esto es muy fácil. Sí, es muy Entonces, triste. todas esas cosas uno las ve de afuera y se quiere morir. Sí, Es amargante, sí, sí, realmente es realmente, sí, amargante. pisar la realidad, o sea, ver la realidad cruda y todo eso Sí. es tan difícil de asimilar, ¿no? ¿Y sabe qué creo yo? Yo creo que hay personas que se enojan, esas personas que insultan o enojan. A mí me parece que ellos se dan cuenta, porque ya a esta altura de la vida no hay alguien, no hay tanta gente boba, y con la Claro. información que hay, Uf, no. pero no se animan a Mm. decir ni a salir y se desahogan por algún lado, porque yo no puedo creer que gente que tenga, y bueno, que tenga una preparación mínima, no precisa que sea un Ah, intelectual, sí, y sí. nada, que tenga la Antes se preparación podía mínima, entender, hace sí, 10, 15 años se podía entender, porque no había sí, sí, internet, por el desconocimiento, porque los mismos libros eran difíciles de buscar, pero claro, claro. ahora es que el que no lo ve Ahora, es porque no quiere, o también no puede ahora, salir. cualquier un obrero que tenga hijos en la escuela o en el liceo, tiene computadora y tiene información en internet en su casa. ¿Me Exacto. entiendes? Que eso no había hasta hace unos cuantos Sí, años. sí, sí. Cuando yo entré en la iglesia, la computadora la veíamos en foto. ¿Entiendes? Claro, claro, Yo, sí. yo nomás, no Y sé, más hace como ahora. 20 Y años. luego también fue la diferencia, el handicap este del idioma, ¿no? Que no habían Ah, sí. traducciones, tal. Ahora con la inteligencia artificial, textos enteros o Sí, vídeos donde textos. alguien está hablando y se dobla automáticamente, es Sí, que sí, por sí. recursos que no sea, ¿no? Hay Sí, recursos para el que quiera verlo realmente y no sepa inglés, puede enterarse igualmente. sí, mire, yo nomás, yo inglés, leo alguna cosa. Sí, Leo alguna cosa. por lo Ni menos se siquiera entiende sé el hablar, contexto ni y si me todo, hablan sí. en inglés, para mí terminó. Pero leo algunas cosas. Pero me los traduzco Sí, me leo sí, cosas, todo con el traductor y punto. claro, Y no me quedo. claro. Sí, sí, tenemos Esa facilidad tiene herramientas, toda la gente. cada vez más Claro. Por herramientas. eso a mí me parece que hay gente que ha invertido mucho tiempo Sí. y no quiere perder. Y es Eso, más difícil, dijo un sabio, ni me acuerdo quién fue, si fue Sócrates o quién, que es más fácil engañar a un hombre que hacerlo entender que lo engañaron. engañado, exacto. Sí, sí, ¿Entiendes? Y no quieren. sí.
No quieren Así decir es. sí. Escuchame, que yo dijera, no, 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 a mí no me engañaron, a mí no me engañan, yo sigo, sigo, sigo. No, No. no. Si te engañaron, lamentablemente, lo lamento hoy, que me engañaron 40 años, pero ya está, no voy a seguir lo mismo. Pero me parece que hay gente así, que Sí, no sí, sí, quiere, sí, no claro, quiere ese reconocer. sesgo del costo ¿Eh? hundido, ¿no? De que uno ha invertido tanto tiempo que no quiere Eso ahí soltar va. eso, no quiere ¿Sí? soltar eso, lamentablemente. No, no quiere. Sí, sí, Y aparte otros por un poco por estatus social, porque en un barrio a veces, yo que la gente en el barrio o bueno, en la iglesia, vamos a decir, a veces a las personas que tienen llamamientos consideran que son importantes y los tratan de una manera ahí, ¿no? sí. Claro, el Y cuando son estatus, lugares todo eso, la jerarquía. sí, claro, exactamente, lo toman como una jerarquía y tratan a las personas media con una deferencia, ¿no? Y eso también a veces, de repente a mí, yo estaba en una presidencia estaca y me decían, presidente Coto, y llegaba a una puerta, no, pase usted primero, no, ¿cómo voy a pasar yo primero? ¿Me entiende? Cosas por el estilo que Sí. parecen macanas, pero que la gente lo hace. Claro. Entonces, el que le gusta verse así, de pronto, a mí me dicen todo y yo digo, no, pero yo si me voy, mañana vengo y no me dicen ni buen día. Sin embargo, yo si me quedo donde estoy, llego y, buen día, ¿te va? Claro. ¿Verdad? Hay mucha gente así. Así es, lamentablemente. Muy interesante, la verdad, todo. Ha estado una historia tan larga, ¿no? Y llena de matices y de estos momentos así duros, ¿no? De darse cuenta. Es como un despertar realmente. Sí, sí, por supuesto. Es un Sí, despertar. totalmente. Bueno, Coto, pues yo Y qué mire, decirte, le agradezco yo muchísimo. hace poco hablaba con otro muchacho ¿Cómo? y le decía, son temas para hablar 2 días, pero Oh, sí, desde luego. Es que esto es un mundo tan amplio que uno tendría que abordarlo desde tantos frentes, ¿no? Pero hago extensivo también sí, para su hija y la familia. Si quieren, podemos reunirnos un día y tocar así ya temas específicos, ¿no? Pero quería hacer esto de romper el hielo para establecer así un primer contacto, ¿no? Y conocer la historia, porque es lo que en principio sí que ayuda mucho al canal, ¿no? A que la gente adquiera ese coraje, ese valor para también compartir, ¿no? Porque hay mucha gente que se calla y todo, y claro, lleva esto en silencio, ¿no? Y ser ex mormón al final no es nada de lo que avergonzarse, ni esconderse, ni nada. Y pues aquí estamos, sí, como con personas como usted, como Vivi, la familia y todos los que participan que contribuyen, ¿no? A esta actividad que nos hace sentir en compañía y en comunidad y también llena un poco la comunidad que hemos perdido, ¿no? Que hemos dejado atrás. Así que, sí, pues, qué linda es la agradecida y comunidad. que no sea Eh, la última vez y que nos volvamos a no, reunir más adelante. Porque sí, es verdad que se quedan muchas cosas en el tintero para desgranar con más detalle, sí, digamos. sí. Bueno, Así. de mi parte le agradezco, Pila, haber tenido la deferencia de que pudiéramos charlar. A Sí, mí me sirve también hablar. Yo sé que los videos alguien lo ve sí, y algunas personas lo ven. De hecho, veo que los cortos que hace Viviana lo ve cantidad de gente del barrio y de la estaca que están claro, activos. Entonces, esto va a ayudar a que personas que están, el que tenga una duda diga, ¡pah! sí. Y esta gente que una vida tuvieron dentro de la iglesia me salen con esto, yo voy a averiguar si es verdad. Exacto, ¿Me sí, sí, entiendes? no, y en el caso de Entonces, Viviana, claro, crea más impacto al haber salido de ese lugar, ¿no? Y que vean su contenido gente que la conoce personalmente, ¿no? Y claro, ya sí, sí, independientemente de lo claro. que piensan, es una gran valentía, porque no es lo mismo que a mí me vea alguien de Chile o de Perú, que es uno que me vea del Claro. barrio realmente, o de la rama. Es Bueno, muy por eso le digo impactante. que le agradezco pila, por eso, y de mi parte estoy a la orden. Yo, como le digo, dispongo de bastante Perfecto, tiempo. perfecto. Si un día quiere charlar o quiere decir, a ver, no sé, que me cuente anécdotas de cuando estaba en tal lugar, sí tendré Eso, anécdotas para sí, contar sí, de sí, barrios, obispados, de andanzas, de sí, esto, de aquel otro. Tenemos todos, perfecto. pero los que estuvimos liderando en algún lado, usted Sí. tiene a escribir un volumen así, Claro que sí, claro para que conversar sí, tanto en serio como en algunas anécdotas que son hasta risueñas, sí, no tenga problema, me llama y conversamos. Yo, perfecto, perfecto. Pues estamos. muchísimas gracias. Entonces, esperando verlo en otra
oportunidad y nada, pues ex mormones quedáis invitados para también participar aquí en el programa y animaros que independientemente del tiempo que uno haya estado en la iglesia, son todos bienvenidos y todas las experiencias cuentan y nos enseñan mucho. Así que muchísimas gracias, Coto. Me voy a quedar con Coto antes Ahí que va. con Sí, Heber. porque todo el mundo acá me conoce por Coto. Coto. Porque, ¿sabe qué? En la iglesia veo que todo el mundo se llama por el apellido, por lo menos Sí, acá, mucho sí. la gran mayoría. Y a Ah, las hermanas las llaman por el apellido del esposo. claro, uy, No sé, no sé sí. ahí donde iban ustedes, pero acá es así. No, aquí Es no. costumbre de los americanos. Ah, ¿Tá? Mi esposa es la hermana Coto y yo no sé cuántos sabían cuál era su apellido. ¿Me entiendes? claro, Entonces, tá. sí. Y en el lugar que yo trabajaba antes, cuando era joven, también se conoce todo el mundo por apellido. Yo Mm, era infante de marina, un claro. batallón de Ah, infantería de Uruguay. mm, Entonces, todo el mundo se conoce solo por el apellido. claro. Y yo estoy tan habituado a que me digan Coto, Coto, que si me gritan el nombre, capaz que pienso 2 veces para darme vuelta, ¿me entiendes? Sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, Coto. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Perfecto. Vale. Muchas Hasta gracias. pronto. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Hasta Que luego. pase bien a usted y su Igualmente. familia. Chao.